Somos estudiantes del programa de Ingeniería Civil de la Universidad de Pamplona y nuestro proyecto de aula se desarrolló bajo la orientación de nuestro docente Ulises Paredes. La matriz de peligros y riesgos es una herramienta de gestión que tiene como propósito la identificación de los peligros que se pueden generar en el desarrollo de las actividades que cada trabajador tiene que llevar a cabo y también la valorización de los riesgos en seguridad y salud ocupacional. Su llenado es sencillo, solo requiere un análisis de las tareas que desarrollan los trabajadores. Algo que también se debe tener en cuenta es que todos los empleados deben identificar y comunicar a su empleador los peligros asociados a su actividad laboral y los empleadores deben evaluar los riesgos derivados de estas actividades laborales. El objetivo de una matriz es ayudar a una empresa u organización a determinar las medidas de control que se deben tomar para establecer y mantener la seguridad y salud de los trabajadores. También ayuda a tomar decisiones respecto a la selección de la maquinaria, materiales, herramientas, métodos, procedimientos y equipo de organización del trabajo. En la primera parte de la matriz de riesgos encontramos proceso, zona, actividades, tareas y rutina. En proceso se describe en general lo que se va a realizar. En zona se describe el lugar donde se va a desempeñar la actividad, por lo tanto es donde se encuentra el peligro. En actividades se listan lo que hace el trabajador de manera general y técnica. En tareas se describe más detalladamente las actividades que realiza el trabajador y en rutina describimos si la actividad se hace siempre de la misma forma o no. Luego de las casillas anteriormente expuestas, nos enfocamos a identificar el peligro. El peligro es la fuente, situación o acto con potencial de daño en términos de lesiones y enfermedades a los trabajadores. ¿Qué se debe tener en cuenta a la hora de identificar un peligro? Debemos tener en cuenta las características y la ubicación de la zona, además de las habilidades de cada persona, pues yo puedo ver el peligro en un cable pelado que está tirado en cierta altura, en el piso que está resbaladizo, entre otros. En descripción hablamos sobre qué peligro me genera la realización de esta actividad. En la casilla de clasificación hacemos un análisis sobre qué riesgo me está generando la actividad realizada por el trabajador. ¿Por qué debemos conocer su clasificación? Según la GTC 45, porque en la matriz debemos identificar, saber a qué clase pertenece. Y esto depende de la habilidad del hombre. ¿Por qué? Porque cada quien tiene características y habilidades diferentes y cada quien verá peligros diferentes, como niveles de altura que deben tener cuidado, entre otros. Es decir, verán peligros diferentes. Esta casilla siguiente es importantísima. Trae fuente, medio y trabajador. Y arriba nos dice controles existentes. ¿Por qué controles existentes en la fuente, en el medio y el trabajador? Porque ahí es donde se encuentra el peligro. Por ejemplo, de la fuente puede ser una máquina averiada o un cable pelado. En el medio puede ser la iluminación, el ruido, vibraciones, temperatura. Y en el trabajador puede ser que alguien esté haciendo mal su trabajo o que no tenga su respectiva protección indumentaria. Entonces ahí mismo se hacen los controles. En la GTC página 20 y 21 nos da la clasificación de los peligros de una manera desglosada, donde podemos clasificar si es un peligro biológico, físico, químico o fenómenos naturales, entre otros.
La evaluación de riesgos corresponde al proceso de determinar la probabilidad de que ocurran eventos específicos y la magnitud de sus consecuencias, mediante el uso sistemático de información. Para evaluar el nivel de riesgo se deberá determinar lo siguiente. Nivel de riesgo es igual a nivel de probabilidad por nivel de consecuencia. A su vez, para determinar el nivel de probabilidad se requiere nivel de probabilidad es igual a nivel de eficiencia por nivel de exposición. Para determinar el nivel de eficiencia utilizamos la tabla a continuación, donde nos muestra niveles muy altos, que es la generación de incidentes o consecuencias que son muy significativos. Alta, que es donde se han detectado peligros que pueden dar consecuencias significativas. Medio, que se han detectado peligros con consecuencias poco significativas. Y bajo, donde no se detectan consecuencia alguna. La determinación del nivel de eficiencia para los peligros higiénicos, físicos, químicos, biológicos u otros puede hacerse de forma cualitativa. El detalle de la determinación del nivel de eficiencia para estos peligros lo deberá determinar la organización en el inicio del proyecto, ya que al realizar esto con detalle involucra un ajuste al presupuesto destinado a esta labor. Para determinar el nivel de exposición se podrán aplicar los criterios de la siguiente tabla, donde, cuando es de manera continua, la situación de exposición se presenta sin interrupciones. Frecuente, la situación de exposición se presenta varias veces durante una jornada laboral. Ocasional, donde la situación de exposición se presenta alguna vez en la jornada laboral, y esporádica, donde la situación de exposición se presenta de manera eventual. Después, para determinar el nivel de probabilidad, se combinan los resultados de la tabla 1 y 2 en la tabla 3, donde se multiplican los valores del nivel de eficiencia y los niveles de exposición. El resultado de la tabla 3 se interpreta de acuerdo con el significado que aparece en la tabla 4, donde aparecen los niveles de probabilidad con un valor para muy alto entre 40 y 24, donde se genera una situación deficiente con exposición continua. Para el alto, entre 20 y 10, una situación deficiente con exposición frecuente u ocasional. En el medio, entre 8 y 6, con una situación deficiente con una exposición esporádica. Y bajo, entre 4 y 2, con una situación mejorable con exposición ocasional o esporádica. A continuación se determina el nivel de consecuencias según los parámetros de la tabla 5, donde mortal o catastrófico, con un nivel de consecuencia de 100, es donde se generan muertes. Cuando es muy grave, con un nivel de consecuencia de 60, es donde se generan lesiones o enfermedades irreparables. Cuando es grave, con un nivel de consecuencia de 25, se generan lesiones o enfermedades con incapacidad laboral temporal, y cuando es leve, con un nivel de consecuencia de 10, se generan lesiones o enfermedades que no requieren incapacidad. Lo que hacemos a continuación es combinar la tabla 4 y 5 para obtener la determinación del nivel de riesgo, y lo explicamos de manera concisa en la tabla número 7. El significado del nivel del riesgo. El primero va desde 4000 a 600 con una situación crítica. El segundo desde 500 a 150, donde se debe corregir y adoptar medidas de control inmediato. El tercero con un rango de 120 a 40, donde mejorar si es posible. Y el cuarto con un valor de 20, donde mantener las medidas de control existentes. Hablaremos sobre la valoración de los riesgos teniendo en cuenta el nivel de riesgo que escoja dicha empresa. También hablaremos sobre los criterios para establecer controles de acuerdo a estos parámetros que hablaremos más adelante. ¿Qué es la valoración de los riesgos? Es un proceso para evaluar los riesgos que surgen de un peligro teniendo en cuenta la suficiencia de los controles existentes y decidir si el riesgo es aceptable o no. Ya con el valor obtenido y comparándolo con el valor de riesgo tolerable, se emite un juicio sobre la tolerabilidad del riesgo en cuestión. Si la evaluación del riesgo se deduce que el riesgo no es tolerable, hay que controlar el riesgo. ¿Qué es un riesgo aceptable? Es un riesgo que ha sido reducido a un nivel que la organización puede tolerar respecto a sus obligaciones legales y su propia política de salud en el trabajo. ¿Qué es un riesgo no aceptable? Es el riesgo que por la evaluación de su probabilidad requiere ser evitado o eliminado porque puede traer consecuencias más adelante. Clasificación del nivel de riesgo.
Como ya sabemos, el trabajador se encuentra sometido a unas condiciones que pueden generar un accidente. Los riesgos que conforman estas condiciones de trabajo se pueden manifestar en forma de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. Estas se producen en los lugares de trabajo donde existen máquinas, herramientas, electricidad, sustancias, combustibles, transporte de carga. Todo esto es un conjunto de circunstancias que pueden dar lugar a un accidente. Para esto, la empresa o organización debe establecer si el riesgo es aceptable o no. Para ello, se implantan criterios de aceptabilidad para la valoración de riesgo. Como podemos observar, existe una tabla de aceptabilidad de riesgo, donde pueden mostrar niveles de riesgo. Un riesgo no aceptable significa que dicha empresa no va a tomar cierta actividad porque se puede ver perjudicada. Un riesgo no aceptable o aceptable con controles específicos significa que debe tener en cuenta dichos controles como eliminación, sustitución, controles de ingeniería, señales y controles administrativos, equipos de protección. Más adelante se hablará sobre ellos. Y un riesgo ya aceptable significa que es un riesgo que ya ha sido mitigado inicialmente. Criterios para establecer controles. Si podemos identificar peligros y valoración de los riesgos en forma detallada, sería más fácil organizar los criterios para priorizar sus controles. Para esto, se debe tener en cuenta 3 criterios. Número de trabajadores expuestos. Es importante tenerlo en cuenta para ello identificar el control que se va a implementar. La peor consecuencia. Ya establecidos los posibles efectos que se deben tener en cuenta que el control que se va a implementar evite la peor consecuencia al estar expuesta al riesgo. Existencia, requisito legal asociado. La organización establecerá si existe o no un requisito legal específico a la actividad que se está evaluando, para tener un parámetro de priorización en la implementación de las medidas de intervención. Sin embargo, la asociación podrá determinar nuevos criterios para establecer controles que existen acordes con su naturaleza y extensión de la misma. Medidas de intervención. Una vez completada la valoración de los riesgos en la organización, debería estar en la capacidad de determinar si los controles existentes son suficientes o necesitan mejora, si requieren nuevos controles, y a continuación se presentará algunos ejemplos de implementar en la jerarquía de controles. La eliminación. Modificar un diseño para eliminar el peligro, por ejemplo, introducir diapositivas mecánicas de almacenamiento para eliminar el peligro de manipulación manual. Sustitución. Reemplazar por un material menos peligroso o reducir la energía del sistema, por ejemplo, reducir la fuerza al emparejaje, la presión, la temperatura, etc. De ingeniería. Instalar sistemas de ventilación, protección para las máquinas